Apártate, Super Porqué. A ver si me voy a caer encima de ti y te voy a aplastar. ¿Pero por qué te están talando? Llevas aquí un montón de años y ahora te marchas. No me voy del todo, Super Porqué. Llevo tantos años aquí que mis ramas y mis hojas ya están casi secas. Ahora serviré de comida y nutrientes para todas estas plantas de aquí abajo. Pero entonces, ¿vas a ser comida? ¿No vas a desaparecer del todo? ¿Y cómo se hace eso? ¿Te refieres a qué le pasará a mi cuerpo cuando muera? Eso. Voy corriendo a preguntarle al doctor Ricardo. Suerte, árbol. Nos vemos pronto en el parque. Adiós, Super Porqué. Mi supercuerpo. ¡Ricardo! ¡Han talado a árbol! Hola, Super Porqué, siéntate. Toma un vaso de agua. ¿Qué le va a pasar a árbol? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando muere? Es un tema muy interesante, Super Porqué. Verás, el cuerpo de árbol se va a descomponer poco a poco, pero en ese proceso va a servir de alimento para muchos animales y para otras plantas. De modo que la vida de árbol servirá para dar vida a otros seres. ¿Lo entiendes? Es como si árbol se reciclara y se convirtiese en otra cosa. Sí, más o menos. Digamos que es la energía lo que se recicla. La energía que árbol ha absorbido del sol y de la tierra durante toda su vida y con la que ha crecido tanto, no se va a perder. La van a aprovechar otras plantas, animales y hongos para vivir, crecer y reproducirse. De alguna manera, árbol seguirá vivo en todos ellos, aunque ya no lo veamos. ¿Y esto es igual para las personas? Exactamente. Nunca lo había pensado, Ricardo. Mola. ¿A qué no sabéis qué le pasa a nuestro cuerpo cuando nos morimos? A ver, cuando una persona se muere, el corazón se para y ya no puedes respirar y eso. Que se pudre y se desintegra. Pues que se pudre y ya no funciona tu cuerpo. Que tú te vas al cielo y el cuerpo se queda allí descansando y tú te vas al cielo al chiringuito. Es un tema complicado, pero seguro que lo vais a entender mejor si os digo que el cuerpo se puede reciclar, como cuando tiramos el resto de una manzana al contenedor de orgánico. Se va a descomponer, pero siempre hay algo que queda. Veréis, ¿qué cosa no tiene un muerto que sí que tiene un vivo? Sangre y oxígeno. Más importante. Neuronas. Más importante todavía. Piensa en las plantas. ¿El corazón? Sí, lo tiene. Está parado, pero lo tiene. Aire. Por ahí va. Alimento. Oxígeno. Lo que no tiene un muerto es energía. Y si no tienes energía, ¿cómo te quedas? ¿Frío? Los muertos siempre están fríos. Muy bien, Super Porqué. ¿Y qué más? ¿Qué le pasa a una persona muerta? Que ya no tiene cerebro. ¿Tiene cerebro o qué le pasa al cerebro? Que no funciona. Vale, ¿por qué? Porque está apagada. Vale, cuando morimos entonces, estamos sin energía. Estamos fríos, con el cerebro apagado. ¿Y cómo se queda además nuestro cuerpo? Duro como un palo. Eso es, duro. Y además, se hincha como un globo. ¿Y si lo deshinchamos con una aguja? Pues si le pinchamos con una aguja sale gas, ¿vale? A ver, pensar a alguien por qué se puede hinchar como un globo. Le entra oxígeno por los agujeros. Los de la nariz se hinchan. No es eso. ¿Qué tenemos en la piel y por todo el intestino? Bacterias. Sí, señor. Fenomenal. Todas las bacterias que tienes dentro, ¿qué empiezan a hacer contigo cuando te has quedado muerto? Se van comiendo la piel. La piel y qué más. El corazón. El cuerpo. Pues porque los microbios afectan a tu cuerpo y entonces, aunque estés muerto, se te come. Cuando estabas vivo, ¿dónde estaban los microbios? Pues fuera, No. en tu cuerpo. Exacto. Cuando estás vivo, los microbios buenos que están en tu cuerpo te cuidan, te ayudan a hacer la digestión, se transforman en tus defensas para que estés bien y luchan contra los microbios malos. Pero claro, cuando te mueres, los microbios buenos lo saben y entonces cambian de misión. Ahora su objetivo es que no se pierda la energía que había en tu cuerpo.
Así que empiezan a comerse el cuerpo para tragarse esa energía. ¿Lo entendéis? ¡Qué fuerte, doctor Ricardo! Pero, ¿y por qué se hincha el cuerpo? Porque los microbios empiezan a soltar gas, y ese gas te llena como un globo. Ese gas, además, huele un poco mal. Por eso los muertos huelen tan mal. ¿Pero alguien sabe qué le pasa entonces a ese cuerpo hinchado y maloliente? Que huele mal y las moscas van. Efectivamente. ¿Y qué hacen las moscas? Imagínate que está toda ya rodeada de moscas. ¿Qué van a hacer las moscas? Ponerte huevos. Y ponerte sirope. Recapitulemos. Te has muerto y tu cuerpo se ha quedado frío, duro, se ha hinchado, está echando gas por todos los lados, huele muy, muy mal y ese olor atrae a algunos insectos que vienen al cuerpo a poner sus huevos y finalmente de esos huevos salen larvas. ¿Pero recordáis por qué sucede todo esto? ¿Para que el cuerpo se recicle? Para que la energía que tenía el cuerpo antes de morir no se pierda, sino que se aproveche para que otros seres vivos sigan viviendo. Fijaos cómo es la cadena de la vida. Las larvas se comen un cuerpo muerto para crecer y ser gusanos adultos. Una gallina se come a esos gusanos para seguir viva y poder poner huevos. Esos huevos son los que se come después una persona para alimentarse y poder vivir. Y cuando muere, a ese cuerpo se lo comen las larvas y vuelta a empezar. Entonces la energía está siempre dando vueltas por ahí de unos seres vivos a otros. De manera que nadie se muere del todo jamás. Exacto, porque su energía sigue así siempre de baile, entre plantas y animales. Vale, pero Ricardo, a veces los cuerpos de los muertos no se los comen los insectos y no se quedan en esqueletos. Efectivamente, cuando a un muerto le queda toda la carne e incluso la piel encima y no es un esqueleto, ¿cómo lo llamamos? Momias. Que me explique alguien lo que es una momia. Una momia no solo son egipcios. Pueden ser cualquier persona de cualquier parte del mundo y que los familiares o una persona, el amigo o lo que sea, quiere que esa persona siga con su carne. Entonces le tapan con vendas o con lo que sea y hacen que microbios y gusanos y etc. no se coman su carne para que él se quede con carne. Lo has explicado súper bien. Eso pasa adrede y a veces pasa de casualidad. Las momias, si están muertas, pueden levantarse. No, nadie que está muerto se puede levantar. Las momias están tan muertas como si fuera un esqueleto, igual de muertos. Por el tiempo se va cayendo a trozos la carne. Desaparecen primero todas las partes blandas del cuerpo. Los cartílagos. La carne, la piel. El culo, Que es bastante blando también. pene. El pene, que también es blando. Y se quedan solamente los huesos. Y luego incluso los huesos poquito a poquito se van desapareciendo. Y es verdad que los animalitos y los gusanitos pues se comen parte del cuerpo. Ahora ya sabéis cómo llega el cuerpo de una persona muerta a ser un esqueleto. Pero lo más importante, ya sabéis qué pasa con su energía. ¿Crees que el resto de niños y niñas lo habrán entendido? ¿Me ayudas, como siempre, a hacer un súper resumen por si acaso? Hecho. Esta es la parte que más mola. Empezamos. ¿Qué le falta a tu cuerpo cuando mueres? Energía. ¿Y cómo le afecta físicamente no tener energía? El cuerpo se queda frío como el hielo y tieso como un palo. ¿Y qué sucede con los microbios que viven normalmente dentro del cuerpo? Que empiezan a alimentarse del cuerpo y echan un gas asqueroso que huele mal. Y además, Nos hinchamos como un globo. ¿y qué más sucede? Que algunos insectos se comen nuestro cuerpo. ¿Por qué? Para que no se pierda la energía y la puedan aprovechar otros animales. Y en definitiva, ¿cómo nos quedamos? Como un disfraz de Halloween. ¿Y si el cuerpo no pierde su carne porque te han embalsamado? Eres una momia. Otro disfraz de Halloween. Perfecto, super ¿por qué? Perfecto. Y ahora, la pregunta. Atención, si has estado súper atento, ¿sabrías explicar por qué decimos que el cuerpo se recicla cuando muere? ¡Hola! Pasad. Soy la doctora mitocondria, investigadora y doctora mega famosa de todas las cosas del cuerpo humano. Pero ya nos conocemos, ¿no? ¿No? Pues venga, baila conmigo, DJ, esa música. Ajá. No, perdón. A ver, que me centro. Yo os quería proponer un experimento serio, pero tenéis que asegurarme que no os va a dar miedo. ¿Me lo podéis asegurar?
Venga, pues encendemos máquinas. Esta vez quiero que descubráis en internet quién es el hombre de Tolun. Sí, venga, corre. Corre, búscalo. Venga, va, que yo te espero aquí. Dale. ¿Ya? ¿Ya lo tienes? ¡Ay! Es que no me puedo aguantar más. ¿No te parece increíble que este hombre tenga 3000 años más que tú? ¡3000 añacos! Anda, corre, cuéntaselo a tus padres. ¡Ay, lo van a flipar! Mi supercuerpo.